Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa televisivo online que produce TAK Televisión. Como cada semana, a mi derecha Hilario Esteves, a mi izquierda Esteban Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Yo quería poner sobre la mesa varios temas. Uno de ellos, el que está tan de moda, que es el Estatuto de Autonomía Canaria. El señor Esteves me mandó hoy unos mensajes diciendo que es importante hablar, que él discrepa de determinados planteamientos. No, vamos a ver, yo lo que creo que en vez de hacer un estatuto han hecho un bestseller que la gente no se lo va a leer porque son demasiadas letras, demasiadas páginas, y una ley debe ser algo muy reducido, algo sencillo, algo fácil de entender para que la gente pueda retener en la mente cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Lo que se ha hecho con el nuevo estatuto, que supera en 3 o 4 veces a la Constitución española, no solo en el número de páginas, sino en el número hasta en artículos, y es para no decir nada. Yo sé que los funcionarios están muy preparados, que tienen un dominio de la cultura muy bueno porque tienen tiempo de sobra para leer, pero lo que no entiendo es que los políticos no se hayan dado cuenta que han hecho un mamotreto que es muy difícil de digerir y que lo que han dicho o van a decir que reúne no es verdad. Es decir, es un estatuto que deja mucho que desear para lo que necesita Canarias y pone en entredicho la seguridad de las inversiones que se hagan en Canarias, dado que mezclan varias cosas que no tienen sentido. Y por otro lado, pues al incluir el régimen económico y fiscal ya estamos definiendo que se nos está acabando ese régimen y que en adelante no se va a poder negociar con el Estado lo que supondría esa pérdida que antes sí podíamos hacer, que era la procedencia del mismo, que era el fuero de los Puertos Francos, que al final han acabado con él y que nos lleva a esta situación. No hay esa tanta mendicidad, pero van a seguir clavados en las subvenciones. Es un estatuto totalmente fiscalizador y es un estatuto que deja un poco margen a la libertad del ciudadano. Bueno, yo no he tenido tiempo de leerme el estatuto y más si son muchas páginas. Está diciendo que es más que la propia Constitución española. Yo creo que me imagino que habrá algún texto resumido en el que se pueda de alguna forma pues visualizar y hacerlo entender, ¿no? En todo caso, con respecto al estatuto, quizás una de las cuestiones más importantes sería la ley electoral, ¿no? Es decir, la configuración del Parlamento de Canarias y la ley canaria para elegir a los parlamentarios, que ahí está uno de los grandes líos, ¿no? Porque nadie quiere soltar lo que tiene y los que no lo tienen aspiran a tenerlo. Si en este caso estamos hablando de Coalición Canaria, que tiene lógicamente el gobierno de hace ya desde el año 92 y que plantea resistencia a modificar el estatuto en base a un argumento que, bueno, que a ellos les viene bien, pero lo hacen pensando, según dicen, en el equilibrio entre las islas pequeñas y las islas mayores, para que Canarias siga pues con equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Es hora que se diga claramente que eso es una mentira. Es decir, la triple paridad no ha sido usada por ninguna isla pequeña para equilibrar
ese desequilibrio que supuestamente hay. Estamos viendo todos los días quejarse del tema de la sanidad, el tema de la educación, tanto en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, incluso hasta en La Gomera, donde últimamente parece que hay más atención. Incluso en este ejercicio próximo, todo el dinero que va para seguridad de carreteras va a ir destinado a La Gomera. Es decir, en las demás islas, por lo visto, no hay carreteras y no tienen necesidad de seguridad. Entiendo que La Gomera tenga y haya que darle seguridad por lo alta, es una isla que siempre está subiendo y bajando, pero no entiendo que todo el dinero que hay para seguridad se destine y se hace en base al apoyo que ha prestado el señor Cruz. Bueno, lo que sí vuelvo a repetir es que la triple paridad no ha servido para que las islas menores resuelvan los problemas que tienen. Siguen teniendo los mismos problemas, es una mentira que se ha puesto ahí, que muchos salen defendiéndolo, pero yo quiero que me digan cuándo lo ha aplicado y si es verdad que existe y que funciona, que la apliquen para resolver los problemas que tienen en sanidad, en educación, en la tercera, en la atenciones sociales, y no estén diciendo cosas que no son verdades, que no tienen aplicación práctica. Yo quería, si me lo permiten, leer una publicidad que se ha dado en la prensa del archipiélago. Usted está hablando de lo que quiere hacer el gobierno para divulgar el estatuto. Exactamente. Es decir, utilizar los populismos como en todas partes. Bueno, es decir, no ser serio ni concreto, sino ir a más populismo para volver más loca a la ciudadanía. Usted me permite leer lo que el gobierno propone, y después veremos en qué nos queda todo esto, ¿no? Son exactamente 10 puntos, son muy curiosos. No voy a desarrollarlos todos, sino los titulares. 1, autogobierno. 2, identidad. 3, estatuto singular. 4, blindaje del REF. 5, protección de nuestras especificidades. 6, derechos y libertades. 7, transparencia. 8, acervo lingüístico. 9, nuevas competencias. Y 10, un estatuto para el futuro de todos. Yo quería traer un artículo publicado hace unos días en el periódico Canarias 7 por Manuel Medero, que se dice lealtad al nuevo estatuto. Y hay una frase que realmente me preocupa enormemente. Dice, unos y otros, sobre todo los perdedores, hay que aclarar quiénes son los perdedores, deben actuar con lealtad a la ley y con responsabilidad para garantizarse este derecho a los canarios. Esto, tal cual lo leí, lo he releído, lo he vuelto a leer hasta hace unos momentos que estamos en antena, antes de llegar al momento de producirse este programa, me da a entender que hay algo que no está cuadrando, hay alguien quien no acepta ahora este tema, porque si no, no tiene sentido ser tan duro y tan claro como ha sido Manuel Medero en el periódico Canarias 7, lealtad al nuevo estatuto. No, yo creo que habla con claridad, es decir, si hay un estatuto en el que alguna de las partes se ha visto sorprendida, sobre todo con la ley electoral, que es lo que realmente va a hacer cambiar en la vida en Canarias. El estatuto puede que ayude a algo, pero realmente lo que va a hacer que cambie es la nueva ley electoral, es empezar a pensar en que tenemos una región y que hay que configurarla y en que hay que mantener las islas, porque son todas distintas y diferentes. Y eso van a ver, incluso se llegó a hablar de que aprovechando que se pueden convocar elecciones que antes no estaban en los estatutos, que una vez aprobado el estatuto, de cara a que no se aplicara la ley electoral, el actual gobierno, el actual presidente iba a convocar elecciones. Parece ser que se ha frenado y que no lo ha hecho. Bueno, todavía está a tiempo de hacerlo porque todavía el estatuto no ha sido publicado. Sería la verdad que sería una deslealtad con el estatuto y con Canarias. Bueno, yo en principio lo que veo en el enunciado que acabas de hacer, ese resumen que hiciste de los 10 puntos, me parecen estupendos, ¿no? Sí, como titulares están estupendos, como diríamos intención, ¿verdad? Parecen que está muy bien, pero hay que ver la letra menuda, la letra pequeña siempre, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entrar a fondo. Quizás llama mucho la atención la cuestión electoral, y eso no debemos caer en el error de despistarnos con eso. Porque con el tema electoral, que si suben 10 parlamentarios más, 10 menos, la representatividad por un lado o por otro, nos olvidamos quizás del meollo de la cuestión, y tú lo nombraste antes, Hilario. Del meollo de la cuestión está en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, especialmente en la educación, y en otros servicios públicos que son importantísimos para la ciudadanía en toda Canarias, para que lleguen los servicios en igualdad, en la mayor igualdad posible a todos los canarios. Esa es la cuestión, porque muchas veces hay enredos
en cuanto a que si hay tiene más importancia el voto en una isla que en otro, que es verdad, ¿no? Y es una razón. Si el voto de un herreño vale, pues no sé, en la cantidad, era creo que 7 veces más que el voto de un tinerfeño y un gran canario. Pero la cuestión está en que debe producirse un equilibrio a través de la conversación, a través del diálogo, a través del estudio sereno de las necesidades reales, no de los intereses, yo diría incluso caciquiles, de algunos elementos que están en la vida política y de los que se pegan a esos elementos que están en la vida política. Y se usurpa el auténtico debate, el debate real, que es el debate de las necesidades, de las necesidades de la gente, ¿no? Hay un tema que para mí es grave, es la carencia de que el gobierno elabore o haga los planes de inversión priorizando aquellas cosas que son más urgentes. Nunca se ha hecho, se está haciendo por clientelismo político hasta ahora. Se ha venido siempre por clientelismo político. Y esto hay que romperlo. Hay que empezar a priorizar en función de las necesidades. Ahí tenemos el pueblo agrícola más importante y más exportador de Canarias, la aldea, que todavía tiene problemas con su carretera para exportar sus productos al exterior, al extranjero. Y esto es una tristeza que lleva años luchándose por ella. Ahora me hace gracia porque sin saber cómo van a unir la carretera que viene de la aldea con la que continúa, están hablando de una inversión en el puerto de Agaete que no hace falta ni es necesaria, pero no están hablando de prestar para que ese nudo que se va a formar ahí ya tenga una solución y que no esperar a que se produzcan atascos y estemos otra vez otro periodo de tiempo buscando una solución. Es decir, yo creo que hay que priorizar las cosas. El tema de la sanidad, hemos visto que se le ha puesto una denuncia al consejero y al presidente por las listas de espera. Yo quería, si me permiten, porque esto a lo mejor para las personas que nos están escuchando, cualquier parte del mundo, les puede parecer esto una gran manzana donde tenemos que irla troceando poco a poco. Antes oí hablar de clientelismo, después oí hablar de que toda la seguridad vial va a La Gomera. Pero qué casualidad que el Partido Socialista Gomero, el que lleva el señor don Casimiro Curbelo, es el que apoya al gobierno. No entiendo por qué y tampoco entiendo cómo el resto de los parlamentarios del resto de los partidos no han puesto esto en solfa. Y por otro lado, caciquismo, un tema muy grave. Yo pensé que el último cacique había sido don Fernando Leni Castillo, pero veo que no, que debe haber más por ahí todavía. Y lo del clientelismo es un tema muy grave. Pero bueno, las cuentas todavía no han llegado al Parlamento, ¿no? No han sido aprobadas. El gobierno ha elaborado esas cuentas. Ahora tendrán que pasar por el Parlamento y es en el Parlamento, si tenemos en cuenta lo que decía Esteban, donde a lo mejor habrá diálogo, habrán conversaciones y empezarán a priorizarse las inversiones. Diálogo. Es hablar entre personas, llegar a acuerdos. Eso no, vamos a ver, don Manuel. Yo sé que usted siempre dice que hay que dialogar en Canarias y en España el diálogo hace años que dejó de existir. No pero hay que dialogar, tiene usted, hay que dialogar. Hay que dialogar y dialogar. El diálogo es lo único que nos puede ayudar a resolver los problemas, puede evitar la crispación, puede hacer que nos entendamos mejor y puede hacer que tengamos solución para los problemas, cogiendo lo bueno y lo que todos aporten, lo que puedan aportar. Eso de decir que porque lo propones tú, yo lo voto en contra, aún sabiendo y siendo consciente de que es necesario y que hace falta y que sería la solución, eso políticamente yo creo que tienen que olvidarlo ya estos señores y dejarse de estar gastando dinero cuando no hace falta en tonterías por el mero hecho de tener cautivo 3 o 4 o 5 votos que le hacen falta para tener mayoría y pensar en Canarias con otra forma de hacer Canarias. Es que tengo que aprovechar ese momento que acaba de plantear Hilario porque estamos formando parte de un gran rebaño, ¿no? Un gran rebaño. Y yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Y los políticos actuales, bueno, que sinceramente hay niveles y niveles. Yo creo que había ahí un cierto retroceso en cuanto al nivel, y no digo en la capacidad académica que puedan tener los políticos y su conocimiento específico sobre diferentes materias, pero sí en cuanto a la calidad política, la capacidad política que es la capacidad de entendimiento, la capacidad de razonar, de dialogar y de ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos perdido un poco, ¿no? E incluso a veces me da la sensación en el Parlamento de España, pero también en el Parlamento Canario, que parecen
un poco hooligan, ¿no? Es decir, los veo con unas risas y unos escándalos y al final pues no se produce un diálogo sincero. Y el diálogo sincero es que a pesar de que pierdas las elecciones o a pesar de que tengas minoría o incluso teniendo la mayoría, tengas la suficiente cintura para dialogar y al final resolver las cosas. Porque lo que quiere el ciudadano que vota es que se solucione su problema. Su problema. Que a los empresarios, por ejemplo, no se les pongan 40.000 trabas para que hagan inversiones, para que generen empleo. Y a veces se les mira como si fueran enemigos. O a la gente que no tiene acceso al empleo, pues que se le permita, mediante planes especiales, que puedan acceder al empleo. Es decir, a la gente lo que le interesa es eso. Mientras ellos están discutiendo, ¿no? Están discutiendo estas cosas, la gente está yendo al hospital. La gente está... hace unos días se produjo una manifestación maravillosa en la ciudad con el tema del cáncer y más de 2.000 personas, especialmente mujeres, que con vestidas de color rosa, preciosa. Estos días, el día 10, se produjo una manifestación contra el muelle, este muelle que acabas de mencionar, el macro muelle de Agaete. O sea, hay una sensibilidad, la gente está con ganas de que se les escuche y la gente está con los temas concretos. Es decir, y cuando empiezan a hablarle que es pasteleo, que en unos términos políticos, de un lenguaje que es más bien guerrillero, ¿verdad? No lo terminan de entender. Yo quiero ser algo más duro, si me lo permiten. Creo que aquí hay uno desde fuera, uno no es político, no tengo madera para ser político, pero yo veo que aquí hay intereses creados muy duros, muy crudos. Fíjense ustedes cómo, como decías tú antes, Hilario, no se resuelve la conexión de aldea, de la carretera de la aldea, que está como está, que lleva no sé cuántos docenas de años como está, y que no se resuelve el problema, y mira que los aldeanos han luchado y se les ha apoyado, que después con unirla tiene que pasar por Agaete, no sé si van a hacer un gran puente, no sé, algo harán para que el cuello de botella no esté en Agaete. Pero que lo programen sí, pero cuanto antes, pero es que no programan, yo creo que se programan las cosas, y yo siempre tengo una manía con todo esto, permítame, la ficha económica. Sí. Yo no sé si hay ficha económica, que es el gran problema de todo esto. Don Manuel, yo el estatuto no acabo de leerme, me lo voy leyendo a retazos, pero hay cosas curiosas. Decía un periodista hablando del estatuto, que solo faltaría, bueno, él hacía referencia a un antiguo presidente que era colombófilo, que si este hombre hubiese seguido en política, hasta las necesidades de la colombófila estarían reflejadas en el estatuto, porque realmente el estatuto está en parte hecho a la imagen y semejanza de las presiones de los grupos políticos empresariales de esta región con el gobierno. Eso es lo triste. Sí, y otra cosa que me preocupa también que con lo cual el desarrollo de Canarias en base a este estatuto, eso que ponía por ahí, uno de los 10 puntos que usted leyó, lo vamos a tener bastante lejano si la gente no despierta y empieza a exigir que él es el que paga y que esos señores que están de políticos son sus empleados porque cobran de los impuestos de los ciudadanos. Ahora también voy a poner un trabajo también que ha hecho Canarias 7 sobre las 6 claves del Estatuto de Autonomía de Canarias. Esto, lo que comenté antes, eran 10 puntos para la propaganda. Para la propaganda del gobierno, de la beneficencia, de lo grato que es nuestro nuevo REF, que debe estar a punto ya en el Boletín Oficial del Estado de publicarse, si no se ha publicado mañana creo que sale. Bien, las 6 claves son: una, blindaje del régimen económico y fiscal, se desvincula el sistema financiero autonómico. Eliminación de los aforamientos, de esto hablaremos porque esto hay personas que pueden tener problemas. Primera, autonomía, que suprime el aforamiento. Segundo, reforma del sistema electoral, lo que hablamos antes, los 70 diputados, la lista regional y la baja de tope. Aquí vamos a ver cuántas urnas tenemos, a ver si no nos armamos ningún lío a la hora de votar, con qué colores, cómo se explica esto. Porque si ya es complicado con 3, con 2 más, imagínese usted. ¿Cómo que con 3? Sí, claro. No, y si no. ¿Cómo que no? No va a haber sino la lista regional. Y no va a haber sino una lista más. Pero vamos a ver, señor Esteve, y los ayuntamientos y los cabildos siempre han sido. Son 3, pero ahora nos ponen 2 más. No, una más. Una más. Bueno, yo creo que ya hay algún... La otra estaba. Yo creo que hay algún... Está la de Europa también. Van a ser 5. Pero son cosas claramente definidas. Sí, pero eso hay que explicarlo bien para que se entienda. También... o no explicarlo para que no se entienda y entonces puedan haber... No, hay que explicar las cosas bien. Necesitamos que la ciudadanía tengamos... Usted conoció
el Estatuto de Autonomía antes que se aprobara, que es lo que había que haber hecho. Las cosas cuando hay que aplicarlas y cuando hay que darlas a conocer a la ciudadanía para recoger el criterio de la ciudadanía, que es lo que se llama democracia participativa, es antes de que se transformen en leyes. ¿Le recuerda a usted? Una vez que se transformen en leyes, ya la ciudadanía se ha quedado, no tiene nada que hacer, solo quejarse. Bueno, le recuerdo a usted que debatimos en alguna tertulia de radio, en algún foro donde nos encontramos, sobre el tema este, que solamente conseguimos un folio en la página web del Parlamento, a la hora de cuando todo esto se comenzó a hablar. El Parlamento daba Bien, por válido lo que bien. habían dicho los empresarios. El tiempo vuela y quiero acabar con en este tema. Convocatoria de elecciones anticipadas. Bueno, esto el gobierno decidirá, el presidente espero que sea equitativo y justo el que esté en su momento. La graciosa es la octava isla. Siempre fue la octava isla. Yo no entiendo que la graciosa fue la octava isla. Y lo último, fue. Renta de ciudadanía contra la exclusión, desarrollo de los servicios públicos. Esto es importante. Con permiso, vamos a realizar una breve pausa y enseguida volvemos a estar con todos ustedes en temas candentes y calientes como los que estamos tocando esta noche. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. De nuevo con ustedes, y antes en el pequeño intermedio me decía Hilario Esteves que quería hablar de la regata ARC. Como que lo decía yo lo que he dicho es que hay un evento que es la regata ARC, que empezó siendo la preocupación de un diseñador de barcos y que llegaba hasta Gran Canaria, y que luego cuando vio que podía ser mucho más importante para él y había gente que quería que llegara hasta América, al Caribe, pues se le ha dado ese paso, y que a Canarias le está dando un nombre impresionante esta regata, que no se le da la importancia, yo creo, que tiene con lo que significa de que se vengan unos cuantos días antes, estamos hablando de 200 y pico, 300 barcos que van a salir a regatear, la gente que viene en los barcos, la gente que viene a ver la salida, y lo que significa el que se esté hablando pues durante casi 2 o 3 meses de Canarias y del enclave que es el centro neurasténico de la regata. Empezó por un diseñador de barcos que quería un poco ver el rozamiento cuando navegaban y ver en función de los barcos que iban ganando, él iba haciendo nuevos formatos, nuevos diseños de barcos.
Y ahora pues ya tenemos en que antes era un tipo determinado y ahora pues prácticamente participan casi todos los tipos, varios tipos diferentes, son 7 o 8 tipos distintos los que salen el próximo día con destino a Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Curiosamente es un movimiento importante que hay en la economía, en el tema del avituallamiento, porque cuando uno va al mercado a comprar los sábados, ve con la gran superficie la gran demanda de personas que compran para tener margen suficiente en esa travesía que dura una semana larga en muchos de los barcos. Todo depende del viento. Del viento. Yo creo que es importante y hay que agradecerle al inventor de esa gran regata, que es la RC, porque está haciendo a Canarias un gran beneficio con respecto a la publicidad que nos hace. Fíjate que además, aprovecho porque además, históricamente, ¿no?, en la historia de Canarias, es por ser un lugar estratégico de paso entre los continentes. Hoy día ya no son las mismas las motivaciones que habían hace 500 años, 400 años, etcétera, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo estratégicos, seguimos estando en un lugar pues, de comunicación con África, que es un continente impresionante, con unas posibilidades enormes de desarrollo, y también con América, por las corrientes y todo eso. Ese tipo de eventos, que son eventos de carácter internacional, traen a las islas una economía importantísima. No solamente la que se genera internamente, sino la que se divulga luego fuera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar, las islas tienen que aprovechar toda esa influencia que tiene las comunicaciones internacionales para eventos de todo tipo. Yo cuando paseo por las canteras y veo grupos que se organizan en el auditorio, en los hoteles que le dan vida a toda la ciudad, cuando para en ese muelle esos transatlánticos enormes y se llena de turistas, digo, eso hay que poner alfombras rojas a todas esas personas que hacen, a todas esas iniciativas empresariales, hay que poner alfombras rojas y no ponerle trabas, sino todo lo contrario, porque eso es economía, es prestigio para nuestras islas y hay que garantizar, porque aquí vivimos aquí. Si no entendemos que realmente el turismo es la principal industria, si no la entendemos, al final la aprovecharán otros que sí que la entienden, y nosotros no. Pero fíjate lo mal que está, por ejemplo, todas las de cruceros. Ayer, por ejemplo, habían 3 barcos preciosos en el muelle atracados, en el muelle de Santa Catalina, que es el que es destinado a cruceros, y no se les está ofertando nada típico, nada de nuestra artesanía, nada de nuestras costumbres, no hasta de nuestras tradiciones, sino se les deja abandonado, y lo que abren con motivo de estos barcos son las grandes áreas comerciales, las pequeñas áreas comerciales, las pequeñas tiendas, que son los que pueden tener algo distinto y diferenciado, no pueden abrir los días de fiesta. Y esto a mí me produce una tristeza inmensa, porque de las grandes áreas comerciales no creo que se lleve mucho, y de hecho donde menos gastan los turistas de crucero es en Canarias. Al hilo de lo que ambos compañeros tertulianos han comentado, yo creo que el turismo hay que mimarlo, hay que darle cariño, hay que intentar que sea agradable su Hay una estancia. cosa fundamental antes. La cultura. Seleccionarlo. Nosotros no podemos tener turismo de masa, porque somos un espacio muy reducido, somos un espacio muy, muy frágil, y para que en ese espacio y su gente tenga la compensación, tiene que tener un turismo con cierta selectividad. El turismo de masas a Canarias nunca le ha dado un buen resultado, y la prueba está como está, y no es por el turismo a lo mejor. Posiblemente es que tenemos unos empresarios muy cicateros, unos empresarios con poca visión de futuro, es decir, la atención al turista se la dan los camareros, las camareras, el maître, el cocinero, y esa gente escasea en los hoteles. Tienen lo mínimo, tienen lo imprescindible para atender el servicio, y hay que empezar a tener cantidad para que un poquito más de lo imprescindible, para atender bien, para que el servicio llegue al cliente. Calidad, te refieres a calidad, ¿no? A calidad, y vea que aquí se sirve de maravilla, que esta gente que está ofreciéndole lo nuestro, no voy a repetir las papas arrugadas, el gofio, el sancocho, no, hay montones de cosas más, muy originales, muchos productos canarios
vinos agrícolas, ganaderos que se pueden ofrecer, que no se están ofertando. Hay veces que yo me enfado cuando llego a un restaurante y en vez de ponerme queso canario, me ponen un queso peninsular. Con la cantidad de quesos que hay aquí me ponen un queso peninsular y me van a cobrar lo mismo por la tapa. Igual me pasa con el vino. Yo sé que el vino canario todavía no ha logrado introducirse a precios asequibles en el mercado, pero hombre, en vez de beberte 2 botellas te bebes una, pero que te pongan un vino canario, a ver. Pero vamos a ver, de acuerdo en parte con lo que usted dice, pero esto es un tema de cultura. Yo creo que hay que empezar... ¿Cultura de quién? Mire, de todo, señor Esteves. Se debió haber empezado hace muchos años atrás. Y le puedo decir que si tomamos conciencia, la clase política, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, todos nosotros podemos ir a mayores metas. Hay que darse cuenta, hay que convencer, entre comillas, llegar a acuerdos puntuales cuando tenemos aquí la temporada de cruceros, que no solo abra el primer domingo de mes, sino que cada vez que vengan esos barcos se les lleve, se les mueva por la ciudad y por la isla, si fuera posible, y a partir de ahí, el siguiente paso, en paralelo, se puede ir preparando todo lo que usted dice. Pero claro, mi gran preocupación es que yo no tengo claro si se han dado cuenta que vivimos del turismo, que el vivimos del turismo es lo que se dice vulgarmente la gallina, los huevos de oro. Tengamos cuidado que el mundo está creciendo hacia la zona africana, que es muy agradable tener siempre buenos tiempos en la costa sahariana africana frente a nosotros, y nosotros también tenemos nuestra temporada buena, pero creo que ahí falta una cosa que se llama cultura social, empresarial del turismo. Sí, pero además, efectivamente, eso es fundamental, es educación. Después de más de 20 años, 30 años de autonomía, no se entiende bien cómo es que los profesionales de la hostelería no están mejor preparados. Y hablo de idiomas. Es decir, que tengan que venir personal de otros lugares del país y del mundo a trabajar aquí porque los canarios no manejamos los idiomas como merece la principal industria. Y además hay otra cuestión importante. Culturalmente hemos evolucionado. Yo no digo que esté todo como hace 30 años. Hay mejoras considerables, pero no suficientes para todo el tiempo transcurrido. Más cuando hemos tenido una autonomía que nos ha permitido tomar decisiones importantes. El turismo es la industria principal, pero no podemos olvidarnos que para que esa industria turística funcione y sea de calidad, como dice el amigo Hilario, sea de calidad, no tanto de cantidad por la idiosincrasia y la poca, diríamos, lo pequeño que son las islas, ¿verdad? Para que sea de calidad, tenemos que ofrecer calidad también. Y la gente, cuando cualquiera de nosotros hemos ido a un lugar, salvo que queramos ir a un sitio, a un hotel, eso con todo pago, y te metes allí, y bueno, y ahí el que gana 4 duros o los que sea es el empresario. Pero cuando tú ofreces un turismo de calidad y vas a algún lugar, ¿qué quieres ver? Quieres ver cómo son la gente de esa tierra, qué productos son los que comen, qué cultura es la que tienen. O sea, ese turismo es un turismo de calidad, y ese turismo, para poderlo garantizar, se hace pues mejorando también nuestra industria primaria, es decir, la agricultura, que los campos estén bien, que los pueblos, los turistas puedan ir a los pueblos, que se facilite pues la labor de que ellos lleguen, los pequeños bares, las tienditas de pueblo, la artesanía, todo lo que es nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza etnográfica, ¿sí? Nuestra belleza paisajística, ¿sí? Yo creo que ahí la clave está en que para que sea un turismo de calidad, no es que uno lo elija, sino que ofreciéndole calidad, viene la gente a gastarse los cuartos en una referencia turística de calidad como la que puede ser Canarias, por un montón de motivos. Voy a comentar una anécdota que pasó en el año 20, en la década de los años 20, principios de los 30 del siglo pasado, cuando un grupo de personas, empresarios y propietarios de terreno en la zona de San José crearon el Colegio Público de San José. Actualmente se llama Los Alicios. Pues la idea de aquel entonces del Grupo Fomento del Turismo, lo que hoy viene a ser nuestro Centro de Turismo, fue
dar clases de inglés a los tartaneros de aquel entonces, para que cuando iban al muelle a recoger turistas, supieran chapurrear, esa palabra, al choni, esa palabra del chapurreo nuestra aquí desde Gran Canaria, pudieran hacerle, estoy hablando de los años 20, ahora mismo va a ser un siglo, y ustedes, si nosotros hubiéramos seguido profundizando en aquel tema, sí, ¿no?, lo que hoy sería Canarias y Gran Canaria en particular. Pero Manolo, fíjate en la tristeza que es mayor. En la época de Franco tenían lo que se llama la formación profesional acelerada, que en 6 meses una persona podía dominar una profesión bien. Como decía Esteban, dependiendo del turismo, teniendo una autonomía como la que hemos tenido de los años 82 para acá, el tema de la formación de nuestros profesionales de la hostelería con idiomas ha sido un rotundo fracaso. De nuestro profesional de la hostelería, de los establecimientos comerciales, de todo en general, del taxista, de todo, no hay un conocimiento de idioma. Hombre, haber creado esas escuelas de idiomas, que se han creado muchas, haber hecho más, haber tenido más profesores y con más idiomas, y haberlo hecho en plan acelerado, no eso de venga usted por la tarde o venga usted por la mañana, 2 horas cada tercer día, no, vamos, usted que quiere aprender, pues le vamos a dar en 3 meses o 4 meses, al menos lo fundamental, para decirle buenas tardes, buenos días, aquí tiene esto, aquí está otro, si quiere visitar artesanía, vaya a tal sitio, si quiere ver un buen paisaje, vaya a cual sitio, una cosa elemental, pero es que ni siquiera se ha hecho eso, todavía hoy están torpes con la aplicación del bilingüismo en la enseñanza. Hay algunos colegios ya donde se da bilingüe el bachillerato, pero son pocos colegios públicos, me refiero, porque los privados están siempre, pero ahí es donde tenía que haberse el gobierno de Canarias, si realmente le interesaba Canarias y quería desarrollar Canarias, haber dedicado una atención preferente para preparar a toda esta gente con una formación profesional que, ojo, que ha venido mucho dinero de Europa para el tema y no se sabe dónde está. ¿Cuánto tiempo se ha gastado, pero no se sabe dónde está ni en qué? ¿Cuánto tiempo se ha perdido? Y ahora lo necesitamos. Las manecillas del reloj no caminan hacia atrás y hay que hacer un esfuerzo inmenso para que esto, nuestra tierra, Canarias en general y Gran Canaria, que estamos donde se transmite, en particular, podamos tener un turismo consolidado. Posiblemente no podemos tener la cantidad de turismo que entren, pero claro, nuestro gobierno se enorgullece cuando entran 13 y 14 millones de turistas, pero claro, el deterioro del medio ambiente es muy fuerte. Y claro, todo esto hay que compaginarlo y no es fácil. No se puede decir mañana ya no viene más turismo masivo y viene turismo de élite. Hay que ir poquito a poco cambiando los gustos. Hay que preparar absolutamente todo. Es un trabajo a largo plazo de nuevas generaciones, pero creo que hay que dar el primer paso ya, como se dio en los años 20 y 30 en el colegio hoy antes San José, hoy Los Alicios. Enseñar a aquellos tartaneros, repito, a speak English, al spoken English, como se decía antes, para que pudieran entender con los chonis que venían. Mire, yo le cuento una anécdota. Yo cuando vine de Fuerteventura me estaba quedando en una pensión y conocí a un pastor evangelista sueco de apellido Spee, que había venido a Canarias y estaba quedando en aquella pensión donde me quedaba yo, se quedó 10 días y venía a programar viajes con turistas suecos a Canarias. Y en las conversaciones que tuvimos, algunos atardeceres, algunas noches en la pensión, dice, no solo vamos a traer turistas, sino también los invadiremos de nuestros productos suecos. Porque claro, por lo que veo aquí, hay poco producto autóctono en el mercado para atender. Y entonces nuestra gente demandará nuestro producto y al final tendrán que importarlo para poder atender la demanda. Fíjense que todos los turistas que han llegado nos han impuesto. Me recuerdo una época en que los turistas alemanes, si llegaban a una parada de taxi y el taxi que estaba no era un Mercedes, no lo cogían, esperaba que hubiera un Mercedes para subirse. Bien. Hasta en eso nos han colonizado. ¿Me permite, Hilario? Dígame usted. Pues que en unos momentos estaremos de nuevo con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, coger fuerzas y al último tercio de esta tertulia. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Otra vez con ustedes. Leo en la prensa que el señor Rivera va a construir una oposición constructiva. Por eso da 4 razones por las que Rivera, él permite ahora que se tramiten los presupuestos de Sánchez. Yo hay una cosa que no entiendo, no sé si a nuestras personas que nos escuchan online les pasa lo mismo. Primero, no a los presupuestos del señor Sánchez. Ahora quiero hacer una oposición constructiva. No comprendo nada de esto. Me gustaría que me ayudaran a entenderlo. Y tú hablabas antes de apreciado Esteban, de las encuestas, de los vaivenes, suben, bajan, suben. Y al final, gracias, quien con nuestro voto será la auténtica encuesta. Claro, yo creo que todas esas personas que están en esos niveles de la política están demasiado influenciados por el día a día, por las encuestas, por el marketing, por todos esos aparatos que van creando para ir orientando la voluntad de las personas. Yo creo que viven en un mundo a veces de fantasía. Y ahora mismo hay mucho nerviosismo en todo el país y con la política en general. El caso de Cataluña, los vascos que están ahí un poco preparándose a ver qué es lo que pasa con Cataluña. Bueno, en Andalucía están también algo nerviosos porque llevan ya 40 años los socialistas gobernando en Andalucía. Hablan de que se levantan mantas, colchones y camastros. Sí, ahí por lo visto de todo, ¿no? Y entonces estamos en un debate político bastante insulso, ¿no? Es un debate político por encima, donde lo que... yo recuerdo a veces cuando escucho este debate político, me fijo en la depuradora esta de Barranco Seco, cuando antes estaban descubiertas, entonces, ¿sabes que hay un molinillo, ¿no? Que se pone a dar vuelta y a dar vuelta, y toda la espuma esa putrefacta, ¿verdad? Que está por encima, ¿no? Y es lo que se ve, además un olor pestilente, terrible, ¿no? Un segundo. Sí, y entonces digo, caramba, qué pena, ¿no? Esta gente que con la cantidad de asesores, de formación que tiene, bueno, aunque ahora se está viendo que hay una formación que se compra, ¿no? Eso de los máster y tal, pero hay gente con una formación tremenda que no ahondan realmente en la verdadera
necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y están todo el día en una discusión, una pelea ficticia, que yo, por ejemplo, renuncio a verla, sinceramente. Hay debates que ya no los veo, es decir, me producen tristeza, negatividad, y prefiero no verlo. Prefiero verme un documental o ponerme a charlar, a escribir o leerme un libro, ¿no? Porque esos debates son debates vacíos, sinceramente, que yo creo a veces que nos tallan de ignorantes, ¿no? Pero yo lo que pienso, Esteban, que la gente que se ha dedicado a política es muy mediocre. Muy mediocre. Pero siempre no ha sido así. Sí, no, en la primera etapa, quizás porque teníamos las ideas más claras, sabíamos dónde estábamos y hacia dónde queríamos ir, pues a lo mejor el diálogo, el utilizar la razón antes de decir cosas, el medir las cosas antes de actuar, el no estar criticando, sino estar exponiendo tu idea y tu programa para captar gente, que ahora no se usa. Ahora cada día lo que estamos viendo es personas insultándose unas a otras, creando una crispación que no tiene necesidad. Nadie habla de programa ni cómo va a arreglar él las cosas que el otro dice que hace mal. Si aquí no se habla de cómo solventar los problemas que tiene el país, que tiene España, sino de poner en mal lugar, insultar al otro, decir que el otro no le ha hecho nada. Yo me reía el otro día en La Oliva, van a cambiar 2 calles, porque tienen nombre de 2 barcos de la Armada Española, y dice que son terminología franquista. Uno de ellos fue hecho por la segunda, creo que fue la Segunda República. Y el otro fue hecho, no sé si por Primo de Rivera o si por la tercera y última república que tuvimos en este país. Entonces, no entiendo qué tiene que ver, porque por esa regla de 3, todo lo que ha estado con Franco, lo primero que tenían que hacer es cambiar el nombre de España. Que si hay alguien que durante 40 años aguantó leña porque Franco estaba de caudillo, fue España en general. Entonces, no veo que nadie proponga cambiar el nombre de España. Entonces, que se centren en cambiar las cosas que hay que cambiar en España. Esa es una forma de seguir engañando al pueblo, engañando a las personas en todo el país y entreteniéndolas en un debate ficticio, porque después de tantos años volver a resucitar la figura de Franco, de todo el movimiento fascista, eso es un disparate, porque estamos poniendo el foco justo en lo contrario de lo que se debe hacer. Si aquello es parte de la historia, ya está. La historia no está bien resuelta, pues resolvamos lo que no está bien resuelto, pero eso es historia, y esa historia no se puede anular, no la podemos quitar de en medio. La aceptamos, aunque no nos guste, tenemos que aceptarla porque ocurrió. Pero hombre, ahora hay que focalizar, poner la atención en lo que podemos hacer a partir de ahora, en no cometer los mismos errores. Porque si haciendo hincapié todos los días, quitando nombres de calle, hablando de Franco, gente que no lo conoció, gente que no vivió la etapa de la dictadura, gente que no la sufrió, porque cuidado con eso, a mí me hicieron en la dictadura, y yo que voy a renunciar a mis padres porque me hicieron en esa época, me parece una estupidez, ¿verdad? Entonces hay que reconocer, aceptar lo que ocurrió. Bien, si hay cosas que resolver, hay gente en las cunetas, hay gente, bueno, muy bien, eso hay que resolverlo dignamente, de un lado, de otro, más de un lado que de otro posiblemente, pero hay que resolverlo. Pero no pongamos el foco en esa historia, pongamos el foco en qué ocurre ahora, cómo resolvemos ahora el Estatuto de Autonomía de Canarias, cómo resolvemos el conflicto con los catalanes, y busquemos una solución para que la convivencia en el país y en toda Europa sea la que debe ser, no sé. No, pero es que el problema es más grave, porque se intenta que no se conozca esa parte de la historia. Y quien no conoce la historia de su país, vuelve a buscar otra historia similar o parecida. Porque como humanos que somos, sobre todo el hombre, tropezamos 2, 3 y 4 veces en la misma piedra. Y esto es grave. Y yo creo que la historia, la gente tiene que conocerla. Como conoce todo lo que ha pasado en España, porque es la historia de España. Lo que no podemos hacer es de un plumazo eliminarla, porque fueron 40 años en manos de un dictador, porque si vemos las expresiones, las formas y lo que están diciendo hoy los políticos, ellos, cada uno quiere, especialmente el PP, o se hace lo que yo quiero, o me opongo a todo lo que no sea lo que yo quiero hacer o llevar a cabo. Eso no es ni diálogo, ni democracia, ni querer buscar soluciones a España. Yo cuando veo el tema Cataluña que tú acabas de nombrar, lo creó un señor que fue presidente del gobierno de España, que era del PP, por no dialogar y por no cumplir aquellas obligaciones que la Constitución
y que como presidente del gobierno tenía con Cataluña. Los ignoró, los marginó, los metió en el Tribunal Supremo para anular parte de su estatuto, cuando antes le había dado el visto bueno. Todas esas cosas crean crispación. Y ahora le estás pidiendo al otro o que siga la línea que tú de jefe, había puesto en práctica, o eres un traidor, o estás vendido a... Yo es que no entiendo este país. Sí, hay que buscar una solución que pero no sea traumática. Pero es que no solamente es el país. Mira, lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Brasil. Acaba de ganar las elecciones un señor que es un xenófobo y manifiesto. Sí, es un hombre que lo primero que hizo, al día siguiente de ser nombrado presidente, sacar el ejército a desfilar en las calles. Una apuesta por imponer la fuerza y, lógicamente, la violencia. Sí, cuando hablamos de no poner el foco en esas cuestiones históricas, ¿no? Como algo que lo traemos al día a día, no quiero decir, ni mucho menos, que no se conozca la historia, porque si no se conoce la historia se repite. Los movimientos fascistas en Europa no se les hizo caso. Y apareció Hitler, apareció Mussolini, y al socaire de Hitler y de Mussolini apareció Franco, que además lo apoyaron en la guerra civil española y masacraron a Pol. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía un tío de mi madre, me contaba que él se hizo experto, estuvo en la guerra, estuvo en el frente de batalla, en la batalla del Ebro, y él se hizo un experto en correr para atrás. Se hizo cabo primero para no dar tiros, porque decían que se mataban a familias enteras, niños y mujeres. Entraban los italianos que venían a apoyarla y arrasaban los que tenía del norte de África que siguió Franco, esos entraban y acuchillaban. O sea, esos son datos, y me lo contaba este hombre que es tío de mi madre, me lo contaba llorando en sus últimos meses de vida. Es decir, si no tenemos cuidado con el lenguaje que utilizamos, el lenguaje liviano, aquí no pasa nada, esto, eso nos lleva a lo que nos está llevando movimientos fascistas en Italia, dejándose morir a los niños en medio del mar, en Alemania, en Polonia, en Holanda, hombre, y ahora en España hay también algunos tintes preocupantes de insolidaridad. Y la gente tiene miedo, y el miedo se atrincheran, se arma, y al pueblo se le manipula fácilmente con el miedo. Yo quería hacer un comentario, si se me permite. Antes Hilario tocaba el tema de la clase política actual. Yo creo que, lamentándolo mucho, hemos ido en detrimento. Si empezamos con Adolfo Suárez González, Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez. Creo que aquello fue, efectivamente, teníamos claro a dónde íbamos. Lo malo que hoy, lo único que tenemos claro es cómo te quito a ti para ponerme yo y a ti te pongo fuera para poner a mi gente. Ese es el grave problema que está ocurriendo. Uno, y yo por esta tertulia y por otras que estoy también, suelo leer bastante. Y a veces me preocupa lo que leo, lo que tengo que decir aquí y en otras, porque es que vuelvo a lo de antes, a lo del señor Rivera, que quiere hacer una posición constructiva. 4 razones por las que Rivera permite ahora que se tramiten los presupuestos de Sánchez. Hasta hace 3 semanas era la guerra, no, como bien dices tú, no, si no se dice lo que yo quiero, no. Bueno, no hay diálogo. Es un diálogo perdón, la expresión, discúlpeme, de sordo. Es un diálogo que no se quiere construir. Yo muchas veces, Hilario, cuando debato contigo estos temas, digo que no se quiere construir una España libre y democrática. Lo que se quiere es seguir en el carro donde estoy, no perder las oportunidades y ya veremos qué pasa después. Yo creo que eso es gravísimo. Mira, por ejemplo, lo de Rivera. Él quiere que la ley de estabilidad presupuestaria se apruebe y no sea que el Congreso, la mesa del Congreso diga que no se habla. Él quiere que la lleven al debate para lucirse en el debate. Él lo que está buscando es un lucimiento personal cuando se debate la ley de presupuesto Por eso quiere apoyar la ley de estabilidad para que se apruebe y entonces puedan ir los presupuestos, aunque sea con un respaldo minoritario, pensando que va a captar en el Congreso los que le faltan y para aprobarse, porque quiere un lucimiento personal. Ese es el problema español, el ombliguismo de todos aquellos que están en política. No tienen programas de partido, no tienen programas que se acerquen a la ciudadanía. Tienen un programa para él perpetuarse en el poder, y lo hemos visto en Canarias tristemente, en el cual
PP y PSOE han mantenido a Coalición Canaria en el gobierno a cambio de unos puestos, a cambio de un, vamos a ver, el famoso plato de lentejas de la Biblia, ¿no? Y eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque no se llega al pueblo, no se buscan programas para satisfacer las necesidades del pueblo para que la gente te vote. Si no, no importa ir del segundo, pero quieres tener poder. Y esto para mí es triste. En España no existe la democracia todavía. Se convocan fechas para ir a votar y solo entienden por democracia cuando vamos a depositar el voto. La democracia participativa no existe en España. La democracia de que la ciudadanía, antes de que se hagan los presupuestos o se hagan las leyes, la conozcan y puedan opinar, no se lleva a cabo en España. Sí, hemos salido de dictadura, todavía estamos en el bipartidismo, en las dos Españas. Es una tristeza. Como decía Esteban antes, que sigamos hablando de rojos y de azules. Yo quitaría el color azul del Congreso de los Diputados. Todos los sillones tienen que ser iguales. Delante pondría la palabra gobierno y adiós, buenos días. Porque me parece vergonzoso que estemos todavía con dos Españas 40 años después de que haya acabado la dictadura. Y lo malo, perdón Esteban, sí. que vamos a seguir más tiempo así, porque los que están en la oposición o en el poder, según el momento que toque, creo, lamentablemente, que no quieren resolver el tema de España. Un brevísimo resumen para acabar este debate. No, yo lo que digo, para mí es gravísimo que todo lo que son obras de infraestructura no tengan que tener un respaldo como mínimo del 75% del ayuntamiento, del cabildo, del gobierno regional o del gobierno nacional. Así hemos visto que con la obsesión que tienen con el voto, se ha tirado dinero en España en infraestructura que no se usa. Una burrada, se va a seguir tirando. Eso hay que eliminarlo. El que los señores que se dediquen a la política estén permanentemente cautivos del voto y dándole al que vota lo que quieran por tarde que los vote, eso en política hay que suprimirlo cuanto antes para ir a un voto que vaya aparejado de un programa electoral que se cumpla. De un programa electoral de satisfacción de necesidades de la ciudadanía. Gracias, Hilario, por tu intervención. Brevemente, la democracia participativa, tal como está configurada la situación política en el país, es casi una falacia. Sí, en estos momentos no se puede dar porque se ha limitado, y bueno, de eso hablaremos en otro momento. Yo, a pesar de todo, creo en la democracia, pero sobre todo creo en el ser humano. Y todas las políticas deben ir orientadas a la mejora de la calidad de vida del ser humano y sobre todo, a la educación, a la formación desde pequeño. Esa para mí es clave y ahí hay muchas ausencias, desgraciadamente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de Tiempo Presente. Quiero agradecerle a Esteban e Hilario, Esteban, ese interesantísimo debate que hemos tenido hoy. Yo creo que estamos encauzando los temas que estamos poniendo sobre la mesa con ardor, pero democráticamente y respetando la libertad de los planteamientos de cada uno de nosotros, que a veces no son coincidentes, pero eso es la democracia. Buenas noches y hasta un próximo día.